Hola, bienvenidos de nuevo. Ahora tenemos el gusto de escuchar al profesor Alfonso Castañeda, quien nos presentará avances de su investigación, la cual está titulada como Construcción del concepto de función en un ambiente de resolución de problemas en contexto con apoyo de simuladores. Adelante. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente quiero mencionarles a ustedes cuál es el tema de nuestra investigación. Se refiere a la construcción, dado el título, pero en realidad estamos buscando la comprensión del concepto de función en un ambiente de resolución de problemas en contexto con apoyo de tecnologías digitales. No nos hemos limitado exclusivamente a simuladores, aunque debo mencionar que sí es el área principal de mi interés, pero realmente estamos dejando una puerta abierta para que se pueda integrar cualquier tipo de tecnología digital. ¿Cuál es la razón de que yo inicie con esta investigación? Soy profesor de física del Colegio de Bachilleres, es decir, nivel bachillerato, y no enseño matemáticas. Entonces, surge en mí la inquietud porque veo que existen dos problemas muy preponderantes en los estudiantes. El primero es la falta de permanencia de los conocimientos, es decir, no se da un conocimiento significativo, un aprendizaje significativo, y esto complica mucho mi labor porque aunque los muchachos hayan estudiado funciones en la secundaria y vayan a estudiarlo en la preparatoria, de cualquier manera les falta cierta percepción para identificar variables dentro de los problemas que se presentan, o para encontrar la relación, o también al momento de hacer gráficas creen que es hacer nada más el dibujito y no tienen la capacidad o la habilidad para extraer más información de esas gráficas. Entonces, dada la literatura que hemos estado revisando, pues allí yo observo que hay un nicho de oportunidad en el cual podríamos integrar la resolución de problemas, no específicamente como un propósito final, sino como un medio. Es decir, podríamos pensar que estamos tratando de fortalecer las habilidades de resolución de problemas, pero no es así. Los estamos usando como medio para la construcción del concepto de función. La revisión bibliográfica que realizamos se realizó en dos partes, uno para el concepto de función y otro para resolución de problemas. Cada una de ellas estuvieron acotadas por preguntas características que nos permitían dirigir la investigación en ciertas direcciones. La primera dirigida específicamente a la construcción, o ahora comprensión, del concepto de función, y la segunda explorando la resolución de problemas. Las preguntas que se establecieron para cada uno de estos casos fue: para función, ¿cuáles son las tendencias educativas para la construcción del concepto de función? ¿Qué caracteriza cada una de estas aproximaciones? ¿Quiénes son los autores más representativos en cada una de ellas? Estas preguntas aparentemente no iban dirigidas a la investigación, sino me iban a permitir a mí conocer diversos acercamientos de la construcción del concepto. ¿Cuáles habían sido las diversas concepciones a lo largo de la historia? ¿Cuáles son las vigentes? Porque me encontré con que hay 20.000 definiciones del concepto de función, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas y los obstáculos en el aprendizaje sobre el concepto de función? Ahora, para la resolución de problemas, ¿de qué manera se utiliza la resolución de problemas en la investigación en educación matemática? ¿Qué caracteriza cada una de estas aproximaciones? ¿Y quiénes son los autores más representativos en cada una de ellas? Esto nuevamente para que me permitieran conocer las diferentes formas en que se utiliza la resolución de problemas en contexto para poder favorecer la comprensión de las funciones. ¿Qué criterios íbamos a usar para la investigación? Bueno, primeramente seleccionamos índices y revistas que estuvieran relacionadas con el tema.
y pusimos ciertas condicionantes. Primero, que se mostrara en el título o en las palabras clave el concepto de resolución de problemas o el de función según corresponda. Que la indagatoria de literatura se centrara en índices o revistas de investigación sobre educación matemática, las cuales contaran con un estricto proceso de revisión realizado por pares del autor. Que los artículos estén escritos en alguno de los siguientes idiomas: español, inglés o francés, y para la construcción del estado del arte que se delimitara la búsqueda a una antigüedad no mayor de 5 años. Quisiera comentar respecto a este tema que me he encontrado que las publicaciones más recientes no forzosamente se refieren a los temas que yo estoy explorando. Entonces he tenido que acudir a fuentes antiguas que por su trascendencia, por la forma en que se menciona en la literatura, siguen siendo presentes. Con la intención de satisfacer estos criterios y conseguir que la investigación tuviera un enfoque organizado, se utilizó la técnica de revisión sistemática, la cual es un instrumento que nos permite realizar una investigación de manera científica y que permite obtener un estado del arte sobre un tema específico, dentro de un marco de referencia explícito y reproducible. Una vez que se tuvo la información sobre la literatura, se identificó su enfoque principal y se procedió a su organización de forma cronológica y por temáticas. Hasta el momento, los avances de la investigación se han utilizado 215 documentos entre artículos, actas de congreso, tesis, libros, etc., de los cuales hemos encontrado ubicación en los siguientes: 23 documentos en relación a resolución de problemas, 43 en funciones, 22 construcción de conceptos, 5 sobre representaciones, 6 sobre revisión bibliográfica, 12 sobre uso de la tecnología, 6 sobre visualización y 16 sobre temas diversos. Hay una gran variedad, pero conforme íbamos identificando a qué área se iba dirigiendo cada artículo, me di a la tarea de irlo clasificando para poderlo utilizar. En algún momento pensé que nosotros podíamos usar la visualización y ya tenía el material, aunque posteriormente se decidió que no. Pero por lo pronto yo ya sabía dónde estaba el material. ¿Cuál es el problema al que nos estamos enfrentando? Bueno, yo creo que el principal problema es que en muchas ocasiones los jóvenes vienen de diferentes escuelas, tienen diferentes instructores, se manejan las temáticas de acuerdo a lo que el instructor domina más. Entonces habrá algunos que cuando yo le hablo de inclinación, ellos me pueden hacer referencias que si son directas, que si son inversas, que si es el otro, y hay gente que no sabe nada. Entonces uno de mis propósitos es, primero que nada, homogeneizar los criterios. ¿Con qué empiezo? Empiezo directamente hablando acerca de relación directa, de relación inversa, de lo que es una pendiente y qué nos puede determinar las pendientes, etcétera, ¿no? Pero detecto que para los jóvenes es muy difícil interpretar los tipos de dependencia o de relación que existe entre las diferentes variables, y esto me hace pues pensar en que allí tenemos una oportunidad para poder incidir en su conocimiento. Repito, yo no enseño matemáticas. De hecho, mi intención no es construir de manera estructural el concepto de función. Mi intención es que el alumno comprenda cómo las relaciones funcionales. ¿Por qué hablamos de este concepto? Bueno, el concepto de función puede ser considerado fundamental en la enseñanza de las matemáticas, ya que permite la edificación del pensamiento cuantitativo y relacional, basado en los autores que se muestran en el cuadrito básico, y constituye una herramienta básica e indispensable para establecer en términos matemáticos un conjunto de relaciones funcionales que permiten describir las características de fenómenos presentes en diferentes ciencias naturales. En mi caso, la física. ¿Sí? Ok.
Entonces, ¿qué requerimos? Pues que los estudiantes desarrollen habilidades y conocimientos que les permitan descubrir relaciones matemáticas incrustadas en cualquier pieza de información para favorecer el pensamiento relacional cuantitativo y variacional, pues tener una mejor comprensión del concepto de función favorece un mejor entendimiento de los hechos propios de las ciencias diversas. También es importante considerar que el concepto de función es desafiante para su enseñanza. De hecho, se estudia en secundaria, en preparatoria y en profesional, ¿sí? Y claro que se maneja con un grado de abstracción más profundo conforme se avanza en la enseñanza, pero está en todos los niveles. Entonces, considero que el concepto de función como relación funcional es muy útil para la comprensión de variados temas de física en el nivel de bachillerato, lo que hace necesario que los alumnos posean un adecuado manejo del concepto. ¿Qué consideraría yo manejo adecuado? Establecer relaciones de dependencia entre variables, identificar su forma de relación, elaborar gráficas con los datos y extraer información de los mismos. Dice, pero si bien es cierto que el concepto de función es objeto de aprendizaje en el nivel de secundaria, siguiendo la línea de pensamiento de Bernard y Changuet, esto no significa per se que los alumnos lo hayan aprendido o comprendido, y si lo hicieron puede ser que lo hayan hecho de manera incompleta, lo que complica su aprovechamiento en los primeros cursos del nivel de bachillerato. Debo mencionar aquí que los alumnos reciben la capacitación formal sobre funciones hasta cuarto semestre, y aquí estoy hablando de alumnos del primer semestre de bachillerato. La pregunta de investigación es: ¿cómo evoluciona la comprensión de las fuentes a través de resolución de problemas en contexto utilizando tecnologías digitales en estudiantes de primer grado de bachillerato? Y nuestro objetivo sería analizar el proceso de comprensión de las funciones en un ambiente de resolución de problemas en contexto, apoyados en el uso de tecnologías digitales en estudiantes del primer grado de bachillerato. Para los propósitos de la presente investigación es importante considerar que se pretende construir la comprensión del concepto de función, no a partir de una definición estructural, sino apoyados en la resolución de problemas en contexto, lo que hizo necesario, por un lado, determinar que la resolución de problemas se usará como un medio y no como un fin, o si se aplica la clasificación propuesta por Stanek y Kilpatrick, usar la resolución de problemas como un contexto y no como en el propósito de desarrollar un conjunto de habilidades, ni tampoco como un arte. Y por otro lado, investigar qué significa favorecer la comprensión del concepto de función. Para esto no estoy proponiendo ya un marco de referencia. Lo que único que estoy haciendo es relatar los marcos de referencia que hasta el momento he investigado, dentro de los cuales está el modelo conceptual de SFAR, en el que empieza por una interiorización, una condensación y después una reificación del concepto. Se supone que en la tercera etapa, bueno, SFAR propone que se trabaje sobre el concepto y que en función de eso se interiorice uno, se haga una concreción de las conclusiones, que se tome el problema como un todo y después de allí, mediante la operatividad, se llegue a la objetivización. La teoría APOEL de Dubinsky, Harel y Wilson es descrita respecto a las etapas de acciones, procesos, sujetos y representadas de acuerdo con esquemas. Aquí nos menciona que en la etapa de prefunción no se ha desarrollado el concepto de función. En la etapa de acción el alumno puede encontrar resultados a partir de datos de entrada uno a la vez. En la etapa de proceso el estudiante ha interiorizado este procedimiento y puede llevarlo exteriormente. Y finalmente en la etapa de objeto el estudiante puede operar con funciones. En el modelo de 4 niveles de Ketchelman se aplican los niveles 1, los estudiantes pueden extraer patrones; 2, puede generar pares ordenados, dibujar gráficas de líneas y barras; en el 3, reconocer familias de funciones lineales y no lineales; y en el 4, trabajar con los 4 cuadrantes del sistema de coordenadas cartesianas.
La progresión de aprendizaje propuesta por Ariely e Itali incluyen un cambio dimensional en el nivel 1, un cambio mutuo en el nivel 2, un cambio constante en el nivel 3, comparar trazas de cambio en el nivel 4 y un cambio cambiante en el nivel 5. Debo aclarar que no le entiendo lo de cambio cambiante. Grossack, Horowitz y Schwartz analiza desde dónde el diseño estructural basado sobre principios puede inculcar una cultura de resolución de problemas y aprendizaje de conceptos. Los autores reportan en un estudio desarrollado a lo largo de un año, el cual fue diseñado para fomentar la resolución de problemas y el razonamiento matemático basado en 5 principios. A. Incentivar para producir soluciones múltiples. B. Crear situaciones colaborativas. C. Resolver conflictos sociocognitivos. D. Proporcionar herramientas para verificar hipótesis. Y E. Invitar a los estudiantes a reflexionar sobre las soluciones. En el nivel de 6 niveles de Wilmot et al., los estudiantes incrementan su facilidad para transformar entre representaciones equivalentes de funciones, y hasta el nivel sexto es donde puede identificar resolver problemas no rutinarios en contexto en un mundo real. Toda la revisión que hemos realizado y todos los trabajos de análisis nos llevan a establecer hasta este momento los siguientes apartados. Sobre el concepto de función en el 1, el planteamiento del problema e importancia del concepto. Después, ¿qué se entiende por el término concepto de función? Construcción del concepto de función, investigaciones realizadas sobre el concepto de función y dificultades para construir el concepto de función. En el capítulo 2, resolución de problemas en contexto y uso de tecnologías digitales, resolución de problemas en contexto para construir conceptos, me hago esta pregunta, porque ha surgido en algunas conversaciones con instructores, ¿por qué vamos a usar la resolución de problemas para construir un concepto? Se establece ahí una cierta pregunta de que si no podríamos manejar separadamente la construcción del concepto sin la intervención de la resolución de problemas. Sin embargo, yo me adhiero a lo que dice Spart, que dice que el concepto de función puede ser considerado tanto como concepto como con objeto, y que es a través de la operación que el alumno puede reificar los conceptos. Entonces, ese es mi punto de vista. Investigaciones realizadas sobre resolución de problemas, esto sería un poco análisis de la historia y evolución. Resolución de problemas en contexto con la física, esto me interesa mucho. Tenemos allí algunos autores que manejan esta relación y le dan una importancia muy fuerte, porque la matemática y la física han ido creciendo conjuntamente. Después, el proceso de resolución de problemas, porque hay infinidad de personas que han analizado cómo se puede resolver un problema. Y finalmente, el uso de tecnologías digitales. En este trabajo que estoy presentando, todavía el uso de tecnologías digitales no está plasmado, sin embargo ya se está escribiendo bastante, se ha hecho análisis sobre diferentes formas de usar la tecnología digital, y hasta el momento podría yo mencionarles que se pueden tener algunos autores, como podría ser materiales propuestos por EducaPlus, Perú Educa, PHET, Skembre, FEN. O sea, hay muchísimo material sobre esto, pero no creo que todo lo vayamos a usar, simplemente lo menciono como una relación que nos permitirá tomar las decisiones en el momento necesario. Aquí hablo acerca de las relaciones de la construcción del concepto de función con el trabajo de resolución de problemas. Spart opina que un análisis de diferentes definiciones y representaciones matemáticas nos llevan a la conclusión de que las nociones abstractas, como el número o la función, pueden ser concebidas en dos formas fundamentalmente diferentes: estructuralmente como objetos y operacionalmente como procesos. Estos acercamientos, que en apariencia son ostensiblemente incompatibles, de hecho son complementarios, ya que la relación entre los procesos de aprendizaje y resolución de problemas se da como una intrincada interacción entre la construcción operacional y estructural de las mismas nociones.
No hemos definido la teoría, todavía estamos buscando la que más se adapte. Yo creo que esto va a ser un poco más adelante, sin embargo, pues sabemos que es una teoría constructivista, cognitiva. Si es cognitiva, Piaget tiene que ser mencionado, y en caso de usar representaciones, pues menciono también a Duval. Para mí Duval es familiar porque hice mi tesis de maestría sobre un trabajo con él, y entonces lo considero, pero no estoy casado. Entonces, la metodología a utilizar es semejante al apartado anterior, todavía no se decide, sin embargo, estoy muy inclinado a que tenga que ser una metodología cualitativa porque nos ofrece ciertas ventajas. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o medir en qué grado se encuentra una cierta calidad en cierto acontecimiento, sino descubrir tantas cualidades como sea posible. Y se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud. Se trata de obtener un entendimiento lo más profundamente posible. McLean. De acuerdo con Moscovitch y Brenner, la metodología cualitativa permite documentar y analizar los procesos de pensamiento, y que para documentar estos procesos se requiere de una metodología que permita ubicarse en un paradigma de investigación cualitativo en el que se asume que el significado de los conceptos es socialmente construido y negociado en la práctica. Las referencias se muestran a continuación. Si alguien tiene alguna pregunta o algo que les haya interesado, con gusto estoy para responder. Muchas gracias, maestro. Compañeros, ¿alguien tiene algún comentario para Alfonso? Voy a hacer la primera. Bueno, maestro, en principio, pues agradecerle la presentación. Ha sido usted muy ordenado, nos ha contado cómo ha hecho las cosas paso a paso, y eso pues se agradece, ¿no? No fue mucha información, fue sintetizada, y nos dicen que ya tiene avances, que no tiene avances. Y mi intervención es solamente para preguntarle por qué, si su énfasis es la comprensión y lo tiene claro, pues no modifica el título, ¿no? Porque como el título está registrado así, aunque nosotros ya hemos hablado que debería decir comprensión o construcción de la comprensión, pero preferimos dejarlo como está registrado. Pero se puede modificar. Sí, pero yo creo que se modificaría un poquito más adelante. Sí, Sí, o sea, se puede. se puede. Lo que yo digo es porque eso le da, cuando uno lee el título, pues te da una idea de lo que quieres hacer, ¿no? Otra de las cosas que tengo dudas, y a ver si es que sí entendí a lo que usted quiere, es que los estudiantes construyen el concepto de función a través de la resolución de problemas, ¿no? Es decir, usted no va a empezar con la definición de función, va a ponerles diversas situaciones. Me imagino que la solución debe ser el uso de la función, ¿no? Sí. De relaciones. Sí, le podría poner un ejemplo. Mire, para enseñar cinemática, específicamente el movimiento del uniforme, utilizo un transportador con un tubo de plástico lleno con aceite, en el cual existe una burbuja de aire. Entonces le damos un cierto ángulo que va a determinar la velocidad. Los alumnos tienen que ir determinando los tiempos en función de ciertas distancias. Primera conversión, de acuerdo con Duval, después de allí lo tienen que pasar a un modelo de representación, como podría ser los tabulares, después de allí a otro de graficación. De allí analizamos que la pendiente que va surgiendo de los diferentes experimentos nos va a dar la velocidad. De allí obtenemos el modelo matemático, de allí obtenemos una fórmula para que podamos hacer problemas y entonces hacer predicciones. Ese es el proceso que más o menos estoy pensando. ¿Y la función entonces dónde aparece en esa? Es la comprensión de la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Claro, pero no le pone nombre, ¿no? Todavía. No, porque ni siquiera saben ellos lo que es una función. Eso lo acabo de platicar con un grupo específicamente, y me dice que su maestro un día se despidió y nunca regresó.
Entonces, ¿cómo puede aprender de funciones? Otro me dice que, sí, creo que en alguna vez me mencionaron, pero yo creo que actualmente la juventud padece de un grave problema, y es que su reserva de memoria le han depositado fuera del cerebro. Y bueno, no solamente opino yo eso, hay un estudio que se llama el efecto Google, el tener el conocimiento de la punta de los dedos, en la que la investigadora nos señala que ahora es tan fácil acceder a un dispositivo computacional que cualquier duda lo pueden localizar rápidamente. Es tan fácil que no lo guardan en la memoria, sino que si requieren nuevamente el dato, lo buscan, pero no se acuerdan. Y eso para mí es un grave problema, porque si estamos enseñando un concepto y a la semana siguiente ya no lo saben, nos complica enormemente. Pero ¿qué sucede si trabajas sobre el concepto? Es decir, creo que a veces ha sido más fácil que en la resolución del problema se presente, a ver, ¿cuál es la variable que puede influir en la otra? Y ya le estoy diciendo independiente, pero sin ponerles etiquetas, sino estoy trabajando sobre ello. Claro, sí, la idea es trabajar como con la esencia de la función, ¿no? Esto de la relación. También quería comentarle yo que yo estoy de acuerdo que los conceptos matemáticos, bueno, ya tienen su definición, ¿no? Pero se puede construir, es lo que usted está haciendo. Pero la comprensión, considero que más que construirse es desarrollarse, ¿no? Porque implica un proceso, etapas como las que fue presentando, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que usted quiere es construir conceptos y para que ayuden a desarrollar la comprensión, ¿sí? Pero ahora también hay gente que dice que la comprensión se desarrolla no solo cuando tienes la definición, ¿no? Es más, que la sepas aplicar. Pero en el caso de usted empieza con la aplicación, ¿sí? Y en la aplicación vas a tener la construcción y quizá el desarrollo de la función. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que usted va a cuál es su objetivo? Dice, determinar qué es lo que... Si me repite su objetivo, analizar la comprensión, el nivel de comprensión. Sí, permítanme regresar a ese punto. No, es No, el objetivo. Sí. Es el de una flecha. Sí. Analizar el proceso de comprensión de las funciones en un ambiente de resolución de problemas. Ajá. Y su pregunta de investigación, ¿le regreso tantito? ¿Cómo evoluciona la comprensión? Esto quiere decir que si hay una evolución de la comprensión, es que no partiste de cero, ya hay comprensión. Eso me mete mucho ruido. Pareciera entonces que la comprensión evoluciona. O sea, decir comprensión es, para mí comprender es que ya sé, ya puedo utilizarlo, ya puedo aplicarlo. Si evoluciona más es mayor comprensión. Menor. Bueno, pero es que podríamos pensar en Ausubel, que dice que vamos a aprender en base a nuestros conocimientos antecedentes, es decir, ninguno de nosotros llega como un jarrito vacío. Claro. Todos tenemos ya cierto nivel de conocimientos o de antecedentes, pero recuerda usted que planteamos esto, que hay un entendimiento intuitivo del concepto de función. Es decir, si una persona relaciona los nombres de sus amigos con los números telefónicos, ahí está el concepto de función, aunque no está estructurado. Pero en términos, podemos decir, hay comprensión a tal nivel, ¿no? Sí. Y lo que usted quiere es medir esa evolución. Pues realmente, ya que lo anota usted, quizá no lo expresé con tanta claridad. Yo lo que quiero al final es que el alumno comprenda cómo son las relaciones funcionales. Que comprenda la definición, el concepto. Sí, es que yo no enseño matemáticas. Yo no les voy a dar la definición de función. Se me fue el nombre del conjunto ese de científicos franceses que hacen la definición. Bourbaki. Sí. Sí, Bourbaki, sí. No les voy a enseñar eso. De hecho, Sparks propone, dice ella que lo primero es la operatividad, que es a través de la operatividad cuando se puede llegar a la formación del concepto. Y ella y Sarpinsky dicen que la operatividad debe anteceder
a la construcción del concepto. Entonces yo ahorita estoy en primer semestre, ni siquiera reciben funciones, lo único que ven son relaciones funcionales en matemáticas. Y como en matemáticas y física podemos apoyarnos mutuamente, pues yo me estoy aprovechando de las matemáticas, pero también les estoy dando una herramienta. Claro. Muy bien, maestra. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sergio. Y después Yo quiero insistir en lo que planteó por último aquí nuestra compañera amiga María, ¿no? Respecto a la evolución y la palabra analizar. Bueno, de entrada creo que de lo que dice aquí María, lo que nos propone, creo que sí tenemos que reflexionar sobre qué vamos a dejar allá, si comprensión o construcción y qué es cada una de esas cosas, ¿no? La cuestión es la comprensión, tratar de explicarnos a nosotros mismos qué es o qué vamos a entender. Correcto. Y planteo lo mismo, ¿no? Yo pensé la cuestión de la evolución de la comprensión como si hubiera estado antes, sino en cómo lo vamos a medir, cómo vamos a medir la comprensión. Es decir, la comprensión fue de aquí a aquí y evolucionó. Es que cuando uno habla de evolución, no sé, me imagino las cosas de biología, que el mono antes era, bueno, que nosotros venimos del mono y que hay distintos tipos de mono y que una de esas, por un accidente, salimos nosotros, ¿no? Entonces ahí ya se describió la evolución. Entonces no sé si la comprensión de la función se puede explicar así, o por categorías, o no sé. Yo creo que en el momento de la investigación no tendría una respuesta a eso. Yo creo que esto tiene que seguirse trabajando, analizando. Una de las cosas que mencionaba con la compañera hace un momento es que a lo largo de este aprendizaje para el doctorado he encontrado que pues tiene tantos requisitos, tiene tantas condicionantes que verdaderamente es para el novel estudiante, el novel investigador, una serie de compromisos. Sí quiero llegar a eso, pero todavía creo que no he podido dar ese salto. Lo que estoy en una etapa en la que apenas me estoy desligando de mis costumbres anteriores de reportar trabajos de los investigadores, y ahora estoy tratando de hacer mi propia investigación. Espero que en un futuro lo logre. Sí, perfecto. Mira, como sugerencia, en tu objetivo utiliza la palabra analizar. Eso a mí me parece más adecuado, analizar la comprensión y no hablar de la evolución de la comprensión. Okay, correcto. Entonces a lo mejor analizar bueno, ahí también ya dijiste que la comprensión es un proceso, entonces también eso habría que reflexionarlo. Entonces creo que ahí por ahí podría estar la clave para que pensemos y reflexionemos. Y obviamente te hablo así porque lo vamos a trabajar en el seminario, lo hemos estado trabajando, ¿no? Lo hemos estado revisando desde el semestre pasado que empezamos a comunicarnos, ¿no? Y tienes toda la razón, ¿no? Ahora, la otra cosa es, bueno, igual como nos mencionó María, ¿no? Nos muestras las generalidades de tu trabajo, cómo está organizado, cómo organizaste los resultados de tus antecedentes, que ya tienes ahí unos capítulos para escribir. Y lo que me llama la atención es que a mí me gustaría escuchar, a lo mejor eso ya lo tienes, y si no, de tu propia experiencia, que estoy seguro que sí. Tienes aquí a lo mejor una reflexión para compartirnos. La cuestión de la función y la física. Mencionaste que te interesa como relación entre variables, pero ¿qué más has pensado sobre eso? Si vas a planear algunas actividades, ¿cómo se va reflejado tu enfoque, tu acercamiento? Ya nos dijiste, lo estás construyendo, pero estoy seguro que tú ya tienes una idea, aunque sea vaga, ¿no? Bueno, hemos planteado algunas situaciones. Inicialmente yo pretendía usar mucho la experimentación porque es fuente de datos y además es un parámetro objetivo, es decir, los alumnos lo pueden ver y no es que les estemos platicando. Entonces yo creo que desde ese punto de vista podríamos iniciar.
¿Dónde surgen los problemas? Pues de la misma experimentación, porque inmediatamente ahí vamos a poder revisar qué es, cómo podemos predecir, cómo podemos calcular, cómo podemos corroborar y para qué vamos a usar la tecnología. Pues podríamos reforzar mediante los simuladores o podríamos usar Excel o podríamos usar la Openware de Cantabria o no sé, algunas cosas, pero esa es la forma en que estoy visualizando cómo favorecer la comprensión del concepto. Ok, Aranilda, ¿qué? Sí, por la presentación me parece que hay un elemento clave que podría ayudar a la elección del marco teórico. Cuando se dice que se quiere construir el concepto de función o darle sentido a la función dentro de un problema en contexto, me parece que, por ejemplo, a POE quedaría un poquito lejana porque no es un marco teórico o una teoría diseñada para que a partir de un contexto se genere un concepto. Sí da herramientas para la construcción de un concepto y se ha trabajado bastante en función, ¿no? Pero ahí sí no se tendría que hacer una adaptación. Pero yo al leer eso, más bien creería que se podría usar un marco teórico que permita mostrar cómo a partir de un contexto uno puede darle sentido. Yo diría en este caso, me hizo pensar mucho en un modelo matemático que sería la función, o sea, y la función la estaríamos viendo como un modelo matemático y sería una actividad de modelización matemática. Y me parece que conviene mucho revisar trabajos de cinemática, se ha hecho bastante, en didáctica de la física y también en didáctica de la matemática. Y me parece que hay marcos específicos, eso los conozco menos, pero que consideran elementos claves de la física, ¿no? Como es el marco de referencia. O sea, dónde parte el sujeto, que en matemáticas uno es mucho menos cuidadoso en ese aspecto, o sea, no lo consideramos, ¿no? Entonces, no sé, siempre en física uno dice, ¿no? Y la persona que veía ese fenómeno estaba situada en este punto y el fenómeno pasó acá, como que en matemáticas eso no es tan importante. Me parece que ahí convendría mirar qué se está utilizando. Yo sé que se está haciendo una tesis en espacios de trabajo matemático, pero específicamente con cinemática. Y aquí mismo en Cicata se hizo una sobre el movimiento rectilíneo uniforme de Claudia Gabriela Reyes Avendaño. Okay. Y utilizó también, no es un simulador, ¿cómo se llama? Esta es una herramienta que permite hacer videos de movimiento. Se me fue el nombre. Sí, pero sí lo conozco. ¿Sensores? No, que sí. Grabas, o sea, grabas el movimiento y te graba, o sea, te produce un video del movimiento y entonces también tiene una herramienta para que se vaya viendo como la graficación del movimiento. No, hay un programa. Sí, yo se lo hago llegar, doctora. Yo tengo sobre eso algo ya de investigar. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Sí, también ahorita no lo tengo. A ver si yo ahorita me acuerdo, pero bueno, sugerencias. Sí. Sí lo he revisado, es bueno, el que se presenta es de una universidad española, que ellos tienen todo un curso desarrollado sobre cinemática y que utilizan esta herramienta, pero todavía no sé si la podamos usar, porque a veces las herramientas son muy específicas. En una ocasión me decían que por qué no usábamos en la universidad esta que tiene tantos videos y que ya estaba todo hecho, pero le dije que cuando yo ingresé a esos materiales eran tan diversos y tan poco específicos que no se adaptaban, entonces yo preferí usar otros materiales y en el mismo caso estoy en este momento. Sí. Gracias. Doctor, sí. Yo no sé si has avanzado a la pregunta que hiciste al principio sobre cuáles son las, digamos, tendencias educativas del estudio de la función y todo eso, pero es una cuestión importante, digamos, concebir que el concepto de función, dice uno así muy fácil, el concepto de función, y a lo mejor en cada uno de nosotros tenemos una representación distinta de lo que es, porque el concepto de función es multidimensional o multifacético, digamos, y hay manera de poner énfasis en una cara, en otra cara o en otra cara del concepto. Entonces, cuando nos referimos al concepto de función, pues no necesariamente nos estamos refiriendo a algo que todos compartimos directamente, cada quien lo piensa de una manera. Por eso sí es importante, digamos, a hablar de esto que dices, cuáles son las tendencias, en particular cuáles son los distintos enfoques de función, porque lo puedes poner un enfoque hacia
una función como parejas ordenadas que tienen una característica o una ecuación algebraica. O sea, históricamente la función era cualquier expresión algebraica entre dos variables, etcétera, ¿no? O también hacia la gráfica, digamos, todos los estudios de Leica y todo eso sobre la parte de función, que son puras gráficas, y cómo se trabaja e interpreta las gráficas. O finalmente también, que creo que es la más importante desde la perspectiva que estás ubicando tu trabajo, es el concepto de función como covariación, es decir, como dos variables que se mueve una variable y se mueve la otra, digamos. Esa idea es importante y creo que es la que digamos, podría ser como una idea semántica, digamos, de función, que se vincula con las otras, no es que esté divorciada, que después no pueda aislarla, digamos, y la otra, porque la idea, creo, es que en situaciones en contexto, como las que sugieres, que me parece que son muy interesantes, las de física, los estudiantes traten de representar el movimiento que hay ahí. O sea, si una cosa se mueve, ¿cómo se mueve la otra? ¿No? ¿Cómo se van moviendo, digamos? Pero eso, ¿cómo se expresa? Pues con una expresión algebraica. Sí. Y entonces, creo que ese concepto de función como covariación puede ser útil, pero vinculado con la representación, y con su representación primero como expresión algebraica y su representación después geométrica, digamos, a través del plano cartesiano, y bueno, ya las sutilezas de que si se ya de parejas ordenadas, eso ya vendría después, que es una cuestión más formal, digamos. ¿Me ibas a comentar algo? Le iba a decir que al revisar la historia del concepto de función se habla de que ha sido un fenómeno que está determinado por las circunstancias sociales de la época y las necesidades de investigación. Ha evolucionado muchísimo. Existen unos autores holandeses, Kelsen y Lundsen, espero pronunciarlos bien, que hacen una clasificación en 4 etapas, desde Euler hasta Bourbaki. Y después de allí viene una quinta clasificación, que en la cual ya se hablan de que se puede representar con forma de conjuntos y que se puede representar en forma de pares ordenados, etc. Pero hasta donde vi, la mayoría de las definiciones de función están muy centradas en lo mismo, con rasgos ligeramente variables. Y en esta concepción coinciden varios autores, de que si usted revisa los libros de matemáticas y analiza las definiciones del concepto de función, prácticamente todas dicen lo mismo con palabras diferentes. Sí, pero yo me estoy refiriendo, digamos, a la cuestión educativa. Digamos, nosotros tenemos que tener una estrategia para, en un diseño instruccional, una estrategia de en qué le vas a dar énfasis, en qué aspecto vas a trabajar. Entonces, tú puedes empezar, digamos, con gráficas, digamos, esa es una tendencia que, pues, digamos, Curcio y no me acuerdo que nosotros han trabajado en esa idea de la función como gráfica, bueno, Leica, pero también, digamos, también puede uno, como expresión algebraica, como tú decías, lo importante es la operatividad. Cuando dices eso, me imagino yo que se refiere a la operatividad algebraica, entonces como una ecuación que tiene propiedades, que se puede graficar, que dice X y Y, etc., ¿no? O como una covariación, y entonces como dos variables que están relacionadas, cuando se mueve una, se mueve la otra. Y esa última estrategia es interesante desde el punto de vista del uso de las tecnologías, porque uno de los problemas que hay detrás, digamos, del concepto de función, que es como, pues, el primer pasito, es la concepción de variable. O sea, los estudiantes tienen un problema con la concepción de variable, digamos. Y está en el corazón, pues, de una función. Si no conciben una variable, pues no pueden concebir una función. Pero bueno, no necesariamente se tiene que empezar primero que conciban variable de manera aislada y luego concepto de función, sino que en el trabajo del concepto de función se le debe de poner importancia a la construcción, digamos, siguiendo la metáfora a la construcción de la variable. Entonces, es interesante que en GeoGebra, por ejemplo, o en softwares de ese tipo,
se puede dar una materialización al concepto de variable y se puede ver cuál es una de las grandes dificultades que hay detrás de ese concepto. Imagínese usted una situación dinámica en GeoGebra en donde usted tiene su slider, ¿no? Su slider, y se modifica una figura, digamos un cuadrado. Entonces le mueve el slider y el cuadrado se hace chico o se hace grande. Entonces usted puede asociar en el slider un número, por ejemplo el 0 en la izquierda y luego, ¿no? Pues, de hecho todos tienen ya un numerito asociado, ¿no? Esa es la variable. Y luego digamos la otra variable pues es el área del cuadrado. Entonces se mueve cuando x vale 3, acá vale 9 o lo que usted quiera, ¿no? Entonces esa idea es interesante. Usted le dice, representen esto que están haciendo. Los estudiantes se quedan anodadados. ¿Cómo representan el slider? No saben que nada más la simple x es representar el slider. Ahí hay uno dentro de las ideas de Duval, hay un problema, digamos, que no hay una congruencia. La x es una variable estática, está aparentemente, bueno, está así nada más, es una representación estática, más bien me refiero. Y el slider es algo dinámico. ¿Cómo es que yo puedo encerrar todo este movimiento en esta x? Pues ese es el concepto de variable. Esta x, así nada más, pelona como está, me representa todo ese movimiento que hago para acá, para allá. Eso a los estudiantes les cuesta mucho trabajo. Ellos quisieran representar digamos, con otro slider, el slider porque, digamos, lo quisieran ver una congruencia, ¿no? Sí. Entonces, la idea, digamos, en geometría, cuando los estudiantes empiezan se les ponen problemas, digamos, en los cuales ellos mueven un punto y tienen que variar y se les pide representar, se enfrentan a ese momento. Primero representan, digamos, los objetos de manera muy geométrica y después ya van llegando a la conclusión de que lo pueden representar con una P o con una T o con una X, y entonces es cuando ya, digamos, caen en el concepto de variable. Por eso yo decía que esa idea dinámica, la idea dinámica de función es muy interesante, pero debe poner atención en ese detalle, y que además, como el mismo Duval, digamos, ya que usted trabaja con Duval, como el mismo Duval menciona, precisamente la comprensión va a venir cuando los estudiantes puedan articular esas representaciones. Es decir, cuando, digamos, usted le puede decir, a ver, si muevo esto, ¿cómo se mueve acá? No, pues se mueve de tal manera, es el cuadrado de esto, es lo que tú quieres. Bueno, ¿y cómo se lo representas? ¿Cómo lo representas? Y ahí viene lo que ya decía de la x, pero una vez que lo dan, dicen x, y igual a x cuadrado, bueno, entonces ya, digamos, ya hay un nivel de comprensión adecuado. Y si modificamos el cuadrado acá y le ponemos esto, ¿cómo se modificaría, digamos, esto? Se modificaría así, y la ecuación correspondiente, ¿cómo se modifica? Le ponemos una suma, le ponemos un cuadrado, lo que sea. Y entonces cuando puede hacer ese tipo de relaciones, es que ya está construyendo un concepto de función como correlación. Y ahí, digamos, lo interesante es que el concepto de variable, digamos, se consolida un concepto de variable si el estudiante ya piensa a la variable, a la x, como un movimiento que puede hacer libremente por otro lado. Y ahí está representado, está encapsulado, como dirían los de la, pues, encapsulado, en ese signo está encapsulado un movimiento que ellos físicamente, cuando entienden eso, pues ya tienen una idea de variable, y por supuesto de ahí a pasar al concepto de función, ya es al concepto de función como covariación de variables, ya es un buen avance. Y ya estando en esas, pues si ya llegaron a una determinación, digamos, de la ecuación, pues de su gráfica, es otro nuevo objeto que aparece ahí, ¿no? Por ejemplo, una parábola. O sea, si usted tiene su slider, su cuadrado, llega a su ecuación, y luego esta ecuación representa una parábola. Entonces hay digamos, algunos estudios en donde incluso en el mismo software van digamos, al hacer el slider se va presentando pues la otra variable. Entonces tiene 4 objetos ahí articulados, y yo creo que así de esa manera se puede medir la comprensión. Y a propósito de la misma comprensión, creo que la idea sí, digamos, que se planteaba en las preguntas anteriores, es que
usted por más que, usted habla del estudiante igual, digamos, de que el estudiante, yo quiero que el estudiante comprenda, pero el estudiante no es un estudiante, son muchos estudiantes, y dentro de los estudiantes hay variabilidad, hay distintos niveles, o sea, hay quienes no van a pasar de un cierto nivel muy acotado de comprensión, hay quienes van a ir más adelante, hay hasta que hay estudiantes de estos destacados que puede uno decir que hay una comprensión completa, digamos, del concepto. En ese sentido, por eso es que se han hecho los estudios generalmente para reportar los resultados, se definen niveles de comprensión que dan cuenta de esa variabilidad, ¿no? Y que nos muestran, digamos, cuáles son los saltos que van dando algunos y las dificultades. Y creo que es un poco ingenuo proponerse, yo lo que quiero es que los estudiantes comprendan tal cosa. Bueno, digamos, eso es lo que queremos todos los maestros a partir de nuestras clases, que los estudiantes comprendan. La realidad es muy distinta, ¿no? La realidad es que algunos comprenden y otros no. Pero entender, digamos, qué es lo que entienden unos y qué es lo que entienden otros y, digamos, caracterizar, es un resultado interesante de la investigación que puede ser útil para los profesores también. Y quitar esa, digamos, ese objetivo un poco ingenuo de creer que un buen diseño de un experimento de enseñanza, el resultado va a ser el éxito, es decir, que todos los estudiantes comprenden, hasta los singulariza uno, el estudiante comprendió. Eso es muy ingenuo, ¿no? O sea, en realidad no se presenta. Todas las personas que hemos dado clases sabemos que hay una gran variedad. Usted mismo lo dijo al principio, hay estudiantes que de plano ya tienen otras formaciones, otros antecedentes, que es difícil que en un curso se puedan avanzar a la comprensión como uno quisiera. Pero sí puede uno descubrir hasta dónde pueden avanzar, digamos, a lo mejor, digamos, y caracterizar lo que pueden avanzar los más, y por eso es conveniente definir niveles de comprensión. Correcto. Muchas gracias. Yo solo súper rápido, es Tracker el programa, ¿no? Tracker. No lo recuerdo, yo creo que tiene otro nombre, pero si gusta usted nos ponemos en contacto y Sí. les mando un... Bueno, Tracker es uno que sí permite okay, hacer. muy bien. Bueno, pues muchas gracias, muy enriquecedor. Por Gracias. eso esperamos que haya sido, lo vea usted igual de enriquecedor que yo lo vi. Sí, claro que sí, siempre es muy importante para mí recibir la retroalimentación y pues estas pláticas a veces en términos de conceptos matemáticos que no había yo considerado porque no enseño matemáticas, me hace que reflexione. Entonces pues vamos a tratar de aprovechar lo que se puede de todos sus comentarios. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, pues nos vemos en un par de horas, a las 3:30 regresamos con 2 presentaciones más, la de Camilo Ramírez y la de Alexandra Freguero.